Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así, pero ya no puedo seguir haciendo como si nada hubiera pasado. Tengo 31 años, soy chileno y hasta hace unos meses trabajaba en una bodega grande, de esas donde todo es orden, planillas, códigos y horarios estrictos. Siempre fui el tipo responsable. El que llega antes, el que no falta, el que se queda un rato más si hace falta cerrar bien el turno. No era perfecto, pero sí correcto. Al menos eso creía. Vengo de una familia donde me enseñaron que el trabajo es lo único que realmente te sostiene. No terminé una carrera universitaria, así que siempre sentí que tenía que demostrar el doble para que me tomaran en serio. Cuando entré a esa bodega, hace ya varios años, lo vi como una oportunidad real de estabilidad. Tenía contrato, sueldo fijo, turnos claros. Con el tiempo me fui ganando la confianza del jefe y me dieron más responsabilidades. Llegué a estar encargado de turno. Eso para mí no era menor. Me sentía orgulloso, aunque suene simple. Decidí contar esto ahora porque todavía me pesa. Han pasado meses desde que todo explotó y, aunque ya no trabajo ahí, sigo despertando algunas noches con esa sensación en el pecho, como si algo estuviera mal y no pudiera arreglarlo. Sé que suena exagerado para ser solo un trabajo, pero para mí no era solo eso. Era mi estabilidad, mi rutina, mi identidad incluso. Y perder eso de la forma en que lo perdí me dejó marcado. Al principio todo era normal. Mi día empezaba temprano, café rápido en la cocina, micro llena, llegar a la bodega antes que varios. Me gustaba recorrer los pasillos cuando todavía estaba tranquilo, revisar inventarios, asegurarme de que todo estuviera en orden antes de que empezara el movimiento fuerte. Yo tenía acceso a zonas específicas por mi cargo, y una clave personal para registrar entradas y salidas de productos. Eso era parte de la confianza que habían depositado en mí. Nunca tuve problemas con nadie. O al menos eso pensaba. Me llevaba bien con casi todos, sobre todo con un compañero que llevaba un par de años menos que yo. Con él compartía turno seguido. Conversábamos de cosas simples, fútbol, deudas, lo cansador que era el horario rotativo. A veces salíamos a fumar juntos afuera cuando el turno lo permitía. Yo lo consideraba cercano, no un amigo íntimo, pero sí alguien en quien confiaba dentro del trabajo. Supongo que ahí fue donde empecé a bajar la guardia. Mi rutina era siempre la misma: revisar planillas, supervisar carga y descarga, firmar documentos, cerrar reportes. Me tomaba en serio eso de que mi nombre estaba respaldando cada turno. A veces incluso me quedaba pensando en cómo un error pequeño podía costar caro. Yo era obsesivo con los detalles, quizás porque siempre tuve miedo de fallar. No quería dar motivos para que dudaran de mí. Recuerdo que un día, casi sin importancia en ese momento, uno de los supervisores comentó en voz alta que había pequeñas diferencias en algunos conteos. Nada grave, dijo. Cosas que podían ser errores de registro. Yo no le di demasiada importancia. En una bodega grande eso pasa, me repetí. Siempre hay un margen. Además, nadie me miró raro ese día. Nadie me señaló. Todo siguió igual. Pero ahora, mirando hacia atrás, creo que ese fue el primer aviso. Esa fue la primera grieta que no quise ver. Porque en ese momento yo estaba tranquilo, convencido de que mientras hiciera bien mi trabajo nada malo podía tocarme. Me sentía seguro en mi puesto, seguro de mi reputación. Y cuando uno se siente así, baja la guardia sin darse cuenta. También hubo pequeños detalles que ignoré. Mi compañero me pidió un par de veces usar mi acceso porque se le había olvidado la clave o porque estaba apurado con un despacho. Yo no lo vi como algo grave. Estábamos en el mismo turno, yo estaba ahí, supervisando. Pensé que era trabajo en equipo. Sé que ahora suena ingenuo, pero en ese momento me pareció normal. No quería ser el pesado desconfiado que dice que no a todo. La verdad es que yo estaba cómodo. Tenía mi rutina, mi sueldo al día, planes simples como ahorrar un poco más o cambiar el auto en un par de años. Nada espectacular, pero era mío. Sentía que estaba avanzando, aunque fuera lento. Y jamás imaginé que algo tan cotidiano como compartir un turno con alguien terminaría cambiando todo. Si soy honesto, creo que lo que más me duele no es solo lo que pasó después, sino lo tranquilo que estaba antes. Porque cuando empezaron a repetirse esos comentarios sobre productos faltantes,
Cuando empezaron a revisar con más detalle los registros de cada turno, yo todavía pensaba que no tenía nada que temer, sin saber que mi nombre ya empezaba a aparecer más de lo que debería. Al principio no entendía por qué mi nombre aparecía tanto en esas revisiones internas. Me llamaron a la oficina para preguntarme detalles de algunos movimientos específicos de productos, fechas puntuales, horarios exactos. Yo respondí todo tranquilo, incluso con seguridad. Revisé mis propios registros, y según yo, todo estaba en orden. Pero había diferencias pequeñas que no cuadraban. Cantidades mínimas, cosas que podían pasar desapercibidas. Aún así, empecé a sentir esa incomodidad que no sabes explicar, como cuando presientes que algo no anda bien aunque no tengas pruebas. Recuerdo salir de esa primera reunión con una sensación rara en el estómago. No era miedo todavía, era más bien confusión. Yo sabía que no había sacado nada, que no había hecho nada indebido. Pero también sabía que mi clave aparecía asociada a esos movimientos. Intenté convencerme de que era un error del sistema, un mal registro, algo técnico. Me repetía eso mientras volvía a mi puesto, tratando de actuar normal. Lo que más me inquietó fue empezar a notar ciertos silencios. Antes, cuando llegaba al turno, todo era igual, bromas, comentarios sueltos, ruido constante. Pero de a poco comencé a sentir que algunas conversaciones se cortaban cuando yo me acercaba. Tal vez era mi imaginación, no lo sé. A veces pienso que uno empieza a ver cosas donde no las hay cuando se siente observado. Pero esa sensación de que algo se estaba moviendo detrás de mí no se iba. Con mi compañero, el que consideraba cercano, también hubo pequeños cambios. No fue algo evidente. Más bien eran detalles. Se mostraba más nervioso cuando mencionaban las auditorías. Evitaba el tema o lo minimizaba con una risa forzada. Yo lo miraba y me decía que estaba exagerando, que todos estábamos tensos por las revisiones. Pero había momentos en que lo veía distraído, como calculando algo en su cabeza. Una tarde, mientras revisábamos una carga, le comenté que me habían vuelto a preguntar por ciertos registros. Esperaba que reaccionara con sorpresa o indignación, algo así como qué raro o qué injusto. En cambio, respondió con una, ya demasiado plano. Después cambió de tema casi de inmediato. En ese momento no supe cómo interpretarlo. Me quedé con la sensación de que había algo que no estaba viendo. También empecé a notar que me pedía usar mi acceso con más frecuencia. Siempre tenía una excusa, que estaba apurado, que el sistema no reconocía su clave, que necesitaba avanzar rápido porque el camión ya estaba esperando. Yo accedía porque estaba ahí, supervisando. Pensaba que mientras yo estuviera presente no había problema. Pero por dentro algo me incomodaba. Era como una voz pequeña diciéndome que no era buena idea, y yo la callaba para no parecer paranoico. Me sorprendí revisando mentalmente cada turno al llegar a mi casa. Repasaba horarios, movimientos, quién estuvo dónde. Nunca había hecho eso antes. El trabajo se quedaba en el trabajo. Pero ahora me seguía hasta la cama. Me preguntaba si había firmado algo sin fijarme bien, si había autorizado algo por costumbre. Y aunque buscaba errores, no encontraba nada concreto. Hubo un día en que uno de los jefes me miró más de lo normal. No dijo nada acusador, pero su tono cambió. Me habló con más formalidad, menos cercanía. Eso me golpeó más de lo que quiero admitir. Yo me había ganado esa confianza con años de puntualidad y esfuerzo. Sentir que algo se estaba enfriando sin que yo entendiera por qué me dejó inquieto. Intenté hablar con mi compañero de manera más directa, pero sin acusar. Le pregunté si había notado algo raro, si sabía por qué estaban apareciendo diferencias justo en nuestros turnos. Me respondió que seguramente estaban buscando a quien culpar y que como yo era encargado, era lógico que me revisaran más. Lo dijo casi como si fuera obvio. Y sí, tenía sentido. Pero la forma en que lo dijo me dejó pensando. Fue como si ya estuviera preparado para esa explicación. Empecé a dudar de cosas pequeñas. De miradas, de comentarios sueltos, de silencios incómodos en el casino. A veces me decía que todo estaba en mi cabeza, que el estrés me estaba jugando en contra. Otras veces sentía que estaba siendo demasiado confiado. Esa contradicción me agotaba. Quería creer que nada grave estaba pasando,
pero mi intuición no me dejaba tranquilo. Lo peor es que todavía confiaba en él. Me costaba imaginar que alguien con quien compartía turno y conversaciones pudiera estar haciendo algo indebido. Me parecía extremo pensarlo. Y sin embargo, cada vez que veía mi clave registrada en horarios en los que yo no recordaba haber hecho ciertos movimientos, una duda empezaba a tomar forma, aunque todavía no me atrevía a decirla en voz alta. Hasta que una noche, revisando con más detalle un informe que me habían enviado, encontré algo que me hizo detener la respiración y mirar la pantalla más tiempo del que quisiera admitir. Me quedé mirando ese informe como si las cifras fueran a cambiar solas. Había movimientos registrados con mi clave en un horario en el que yo estaba en colación. Lo sé porque ese día hablé por teléfono con mi mamá y me fui hasta el fondo del patio para tener señal. No estaba frente al sistema, no estaba validando nada. Y aún así, ahí aparecía mi usuario autorizando la salida de ciertos productos. Sentí un frío en la espalda que no sé explicar. Lo primero que hice fue buscar una explicación lógica. Pensé que quizás había dejado la sesión abierta. Me dio rabia conmigo mismo por ser tan descuidado. Pero mientras más revisaba, más me daba cuenta de que no era un caso aislado. Había varios registros similares, siempre pequeños, siempre dentro de nuestro turno. Cantidades que no llamaban demasiado la atención por sí solas, pero que juntas empezaban a verse diferentes. Empecé a anotar fechas en una libreta. Nunca había hecho algo así por trabajo, pero ya no podía confiar solo en mi memoria. Revisé cámaras en los horarios que podía acceder. No tenía control total sobre eso, pero algunas grabaciones sí estaban disponibles para supervisión interna. En un par de ellas me vi saliendo del área mientras, minutos después, alguien ingresaba usando mi acceso. No se veía la pantalla, pero sí el movimiento. Y aunque la cámara no mostraba claramente el teclado, yo sabía que en ese momento no era yo. Ahí fue cuando por primera vez pensé en él de forma directa. Me costó. Me sentí traidor incluso por sospechar. Pero empecé a recordar cada vez que me pidió la clave, cada vez que se acercó demasiado al computador cuando yo estaba logueado. Recordé una vez en que me dijo, déjalo abierto, vuelvo al tiro y yo me fui confiado a revisar un payet. En ese momento no vi nada malo. Ahora todo se veía distinto. Me empecé a obsesionar. Llegaba antes y revisaba movimientos del día anterior. Me iba después y comparaba registros. Dejé de conversar tanto. Sentía que estaba viviendo una doble realidad, hacia afuera actuaba normal, hacia adentro estaba en alerta constante. Cada vez que escuchaba que faltaba algo en inventario, el corazón se me aceleraba como si ya supiera que mi nombre iba a salir. También empecé a notar cosas en el que antes ignoraba. Llegaba con mochilas más grandes. Hacía movimientos rápidos cuando creía que nadie lo miraba. A veces desaparecía unos minutos sin avisar. Yo me decía que estaba exagerando, que estaba viendo patrones donde no lo sabía. Pero al mismo tiempo, todo empezaba a encajar de una forma que me daba miedo aceptar. Hubo un día que decidí no prestarle mi acceso bajo ninguna circunstancia. Cuando me lo pidió, le dije que mejor usara el suyo, que estaban revisando todo y no quería más problemas. Noté un cambio inmediato en su cara. No fue enojo directo, fue algo más sutil, como incomodidad. Me respondió que estaba bien, pero lo dijo seco, cortante. Ese turno casi no me habló. Esa reacción me confirmó algo que yo todavía no quería verbalizar. Si todo era normal, ¿por qué le molestaba tanto que yo pusiera un límite? Empecé a sentir que estaba atrapado en algo que se me estaba yendo de las manos. Porque si yo lo confrontaba sin pruebas sólidas, podía quedar como paranoico. Pero si me quedaba callado, seguía arriesgando mi nombre. Dormía mal. Soñaba con auditorías, con reuniones, con mi jefe mirándome decepcionado. Me despertaba con la sensación de que ya era culpable ante los ojos de todos, aunque nadie me lo hubiera dicho de frente. Y lo peor es que todavía no tenía una prueba definitiva, solo piezas sueltas que formaban una imagen cada vez más clara. Una tarde, revisando nuevamente las cámaras con más atención, vi algo que me dejó helado. No fue solo un movimiento sospechoso. Fue un gesto concreto, una acción que ya no podía interpretar como coincidencia. En esa grabación, en un ángulo que casi nunca miraba, lo vi usar mi clave mientras yo no estaba cerca,
y en ese momento supe que ya no podía seguir fingiendo que todo era una confusión, aunque todavía no sabía cómo iba a enfrentar lo que acababa de descubrir. Me quedé mirando esa grabación sin parpadear. Retrocedí el vídeo varias veces, como si al repetirlo fuera a cambiar lo que estaba viendo. Ahí estaba él, claramente frente al computador, moviéndose con demasiada seguridad. Yo reconocía a mi usuario en la pantalla porque sabía exactamente dónde aparecía. No se veía el teclado con detalle, pero sí se notaba el momento en que ingresaba algo y luego autorizaba la salida de productos. Y yo no estaba ahí. Yo estaba al otro lado de la bodega, revisando un despacho. Sentí que me temblaban las manos. No era una sospecha vaga, no era intuición. Era algo concreto. Él estaba usando mi acceso. Y no parecía la primera vez. Lo hacía con naturalidad, como si ya lo hubiera hecho antes. Me apoyé en la mesa porque de verdad me mareé. Todavía no entiendo cómo pude ser tan ingenuo. Lo primero que pensé fue en enfrentarlo de inmediato. Quería ir donde estaba y decirle que ya sabía todo. Pero algo me frenó. Tal vez fue el miedo a estar interpretando mal la situación. Tal vez fue el terror a que me lo negara en la cara y me hiciera sentir paranoico. O peor, que supiera que yo había estado revisando las cámaras y eso me metiera en otro problema. Esa noche casi no hablé con él. Lo observé en silencio. Cada movimiento suyo me parecía sospechoso. Cada vez que se alejaba unos minutos, mi cabeza empezaba a imaginar lo peor. Me odié por desconfiar así, pero al mismo tiempo me sentía traicionado. Porque no estábamos hablando de un error pequeño. Estábamos hablando de mi nombre, de mi clave, de mi responsabilidad. Al día siguiente pedí acceso a más registros con la excusa de querer aclarar las diferencias antes de que me volvieran a llamar. Me costó mantener la voz firme cuando lo pedí. Me dieron algunos datos adicionales y ahí fue cuando todo terminó de encajar. Las mayores diferencias de inventario coincidían exactamente con los turnos en que yo compartía horario con él. No era casualidad. No podía serlo. Empecé a atar cabos hacia atrás. Recordé comentarios suyos sobre lo mal que estaba económicamente. Las deudas que tenía. Una vez me dijo, medio en broma, que si se llevaba un par de cosas nadie lo notaría. Yo me reí en ese momento. Ahora esa frase me golpeaba distinto. Me pregunté si debí tomarlo en serio, si debí ver la señal ahí mismo. No aguanté más y lo confronté. Lo llevé a un rincón más apartado, donde no nos escucharan. Le dije que había visto las grabaciones. Que aparecía usando mi acceso cuando yo no estaba. Al principio me miró en silencio, como calculando qué decir. Después se rió nervioso y me dijo que estaba exagerando, que seguramente yo había dejado la sesión abierta. Que él solo había avanzado trabajo para ayudarme. Esa palabra me dio rabia, ayudarme. Le dije que no me mintiera, que sabía perfectamente que no era algo aislado. Su cara cambió. Se puso más serio, más frío. Me dijo que tuviera cuidado con lo que estaba insinuando, que si yo tenía problemas con mi clave no era culpa suya. Sentí un golpe en el pecho. No solo lo negaba, sino que estaba girando la situación hacia mí. Salí de esa conversación peor de lo que entré. No hubo confesión, no hubo disculpa. Solo evasivas y una advertencia disfrazada. Me quedé con la sensación de que ya no éramos dos compañeros hablando, sino dos personas en lados opuestos de algo mucho más grande. Días después me llamaron nuevamente a la oficina. Esta vez el tono fue distinto. Me hablaron de pérdidas acumuladas, de responsabilidad directa del encargado de turno. Me mostraron reportes donde mi usuario aparecía repetido en movimientos cuestionados. Yo intenté explicar lo que había visto, pero me dijeron que las cámaras no eran concluyentes, que no se podía asegurar quién estaba tecleando. Lo único claro era que la clave era mía. En ese momento entendí algo que me dejó helado. Aunque yo supiera la verdad, aunque él supiera la verdad, en el papel el responsable era yo. Sentí una mezcla de rabia e impotencia que me quemaba por dentro. Quise gritar que estaba siendo usado, que estaba siendo manipulado. Pero también sentí vergüenza. Vergüenza por haber compartido mi acceso, por no haber puesto límites antes. Salí de esa reunión con la sensación de que el suelo se había movido bajo mis pies. Ya no era solo una sospecha entre compañeros.
Era mi reputación en juego. Y mientras caminaba por el pasillo de la bodega, con varias miradas clavadas en mí, supe que lo que venía después iba a ser mucho más difícil de lo que estaba preparado para enfrentar. Después de esa reunión no pude seguir actuando normal. Caminé hasta el baño de la bodega y cerré la puerta con seguro. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la cara tensa, los ojos rojos, la mandíbula apretada. Sentí que me faltaba el aire. Literalmente tuve que apoyarme en el lavamanos porque me mareé. No podía creer que después de años haciendo todo bien, ahora estuviera ahí, cuestionado por algo que yo no había hecho. Me dio rabia conmigo mismo. Me repetía cómo fui tan estúpido, porque confié así. Me sentía usado, pero al mismo tiempo responsable. Porque sí, nadie me obligó a prestar mi acceso. Nadie me puso una pistola en la cabeza para dejar la sesión abierta. Yo lo hice por confianza, por querer ser buen compañero. Y ahora todo se estaba devolviendo como un golpe en la cara. Salí del baño decidido a hablar con él otra vez. No sé si fue lo más inteligente, pero en ese momento lo único que quería era sacarlo de adentro. Lo busqué por la bodega y cuando lo encontré, no me importó que hubiera gente cerca. Le dije que ya no podía seguir mintiendo, que me estaban responsabilizando directamente, que si tenía algo de conciencia tenía que decir la verdad. Me escuché a mí mismo decirle cosas que nunca pensé decir. Le dije que me estaba cagando la vida, que estaba jugando con mi trabajo como si fuera nada. La voz me temblaba, pero no me importó. Él intentó mantener la calma, me dijo que bajara el tono, que estaba exagerando. Esa palabra otra vez. Exagerando. Sentí que algo se me rompía por dentro. Le pregunté directo si estaba sacando productos. Se quedó en silencio unos segundos que se me hicieron eternos. Después me dijo que todos hacían movimientos chicos, que la empresa ni lo notaba, que no fuera dramático. Cuando escuché eso, me quedé helado. No fue una confesión abierta, pero fue lo más cercano que iba a obtener. Para él no era grave. Para mí era todo. Sentí ganas de golpear algo. De verdad. Apreté los puños tan fuerte que me dolieron. Pero lo único que hice fue decirle que yo no era como él, que no iba a cargar con algo que no hice. Él me respondió que tuviera cuidado con acusarlo sin pruebas claras, que al final el usuario era mío. Esa frase me atravesó. Sabía que tenía razón en algo, en el sistema, el responsable era yo. Me fui de ahí casi sin ver por dónde caminaba. Me encerré en una bodega pequeña donde guardábamos herramientas y ahí sí me quebré. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared, y me largué a llorar. No me importó si alguien me escuchaba. Era una mezcla de impotencia, rabia y miedo. Miedo de perder el trabajo. Miedo de que mi nombre quedara manchado. Miedo de no poder explicar algo que, en el fondo, parecía tan simple. Esa noche en mi casa casi no hablé. Mi cabeza no paraba. Pensé en denunciarlo formalmente, en ir directo a gerencia y contar todo. Pero también pensé en cómo iba a probarlo. Las cámaras no mostraban el teclado. No había una grabación clara de él ingresando mi clave. Solo coincidencias, patrones, sospechas fuertes. ¿Y si todo se volvía en mi contra por intentar culparlo? No dormí nada. Me levanté varias veces a revisar el celular, como si esperara un mensaje que lo arreglara todo. Al día siguiente llegué al trabajo con una decisión medio tomada, no iba a seguir cubriéndolo, pero tampoco iba a hundirme solo. Si esto explotaba, iba a decir todo lo que sabía, aunque me temblara la voz. Lo que no imaginaba era que las cosas se iban a acelerar más de lo que yo estaba preparado para manejar. Porque apenas llegué, me dijeron que había una auditoría más profunda en curso y que probablemente habría sanciones. Y en ese momento supe que ya no tenía margen para quedarme callado, aunque eso significara enfrentar consecuencias que todavía no alcanzaba a dimensionar. Después de que me dijeron lo de la auditoría más profunda sentí que ya no tenía control de nada. Me llamaron esa misma semana a una reunión más formal. Esta vez no fue solo mi jefe directo, también estaba alguien de recursos humanos. El ambiente era frío, distante. Me hablaron de protocolos, de responsabilidades, de pérdidas acumuladas. Yo intenté explicar otra vez lo que había visto, lo que sospechaba, lo que había pasado con mi acceso.
Pero mientras hablaba sentía que mis palabras se diluían en el aire. Me preguntaron por qué había compartido mi clave. No supe qué responder sin quedar como un irresponsable. Dije la verdad: confianza, rutina, compañerismo. Mientras lo decía me sonaba ridículo. Me hicieron firmar un documento donde quedaba constancia de la investigación. No me despidieron en ese momento, pero me dejaron claro que mi desempeño estaba bajo revisión. Salí de esa oficina con una presión en el pecho que no me dejó respirar tranquilo en todo el día. El ambiente cambió por completo. Algunos compañeros me evitaban. Otros me miraban con esa mezcla de curiosidad y distancia que duele más que un insulto. Nadie me decía nada directamente, pero el silencio fue peor que cualquier grito. Sentía que caminaba por la bodega con un cartel invisible en la frente. Con él casi no crucé palabra. Me hablaba lo mínimo indispensable, siempre en tono neutro. A veces incluso actuaba como si yo estuviera exagerando todo, como si el problema fuera mi reacción y no lo que estaba pasando. Esa actitud me hacía dudar de mí mismo. Hubo momentos en que me pregunté si de verdad había sido tan grave, si estaba arruinando mi propia estabilidad por no haber sabido manejar algo normal dentro del rubro. Después recordaba los informes, mi usuario repetido, las pérdidas, y la rabia volvía. En mi casa estaba irritable. Mi familia notaba que algo no andaba bien, pero me costaba explicar todo sin sentir vergüenza. Me escuchaba decir: están revisando cosas en el trabajo, como si fuera algo menor, cuando por dentro sentía que mi futuro pendía de un hilo. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba pensando en escenarios posibles: despido, demanda, quedar marcado en el rubro. Yo siempre me definí por ser trabajador, responsable. Pensar que esa imagen se estuviera rompiendo me dolía más que cualquier sanción económica. Una tarde me llamaron nuevamente. Esta vez el tono fue más directo. Me dijeron que no podían probar que yo sacara productos personalmente, pero que como encargado de turno había negligencia grave al compartir mi acceso. Esa palabra me cayó como un golpe: negligencia. No ladrón, no culpable directo, pero sí negligente. Me ofrecieron la opción de seguir bajo advertencia formal o presentar mi renuncia voluntaria para cerrar el tema sin mayores consecuencias. No sabía qué hacer después de eso. Me dieron un par de días para decidir. Caminé por la bodega sintiendo que todo lo que había construido ahí ya no era mío. Cada rincón me recordaba años de esfuerzo, turnos dobles, fines de semana perdidos. Y ahora me estaban diciendo que podía quedarme, pero con una mancha que probablemente nunca se borraría. Hablé con mi familia y por primera vez conté todo. Admití que había confiado de más, que había visto cosas raras, que me habían puesto contra la pared. Escuché mi propia historia en voz alta y me dio una mezcla de rabia y tristeza. Me dijeron que pensara en mi salud mental, que ningún trabajo valía ese desgaste. Y tenían razón, pero igual me dolía soltar algo que sentía mío. Los días siguientes fueron extraños. Nadie me llamaba para aclarar nada. Nadie me pedía explicaciones adicionales. Solo ese silencio pesado. Yo seguía yendo, cumpliendo el turno, pero ya no era el mismo. Me movía en automático. Dejé de bromear, dejé de quedarme más tiempo. Solo quería que todo terminara. Al final tomé una decisión que todavía me cuesta recordar sin sentir un nudo en la garganta. Entregué mi carta de renuncia antes de que cerraran la investigación. No porque aceptara la culpa, sino porque no soportaba el ambiente. Sentía que aunque me quedara, la sombra iba a seguir ahí. Cuando firmé ese papel sentí alivio y derrota al mismo tiempo. Me fui sin escándalo, sin despedidas largas. Solo recogí mis cosas y salí por la misma puerta por la que había entrado durante años. Afuera, el ruido de la calle me pareció extraño, como si estuviera saliendo de algo más grande que un trabajo. Y mientras caminaba sin saber muy bien qué iba a hacer después, empecé a preguntarme si realmente hice lo correcto o si simplemente me rendí cuando más debía pelear. Me fui caminando ese día sin mirar atrás, pero la verdad es que por dentro seguía ahí mucho tiempo más. Los primeros días después de renunciar me despertaba a la misma hora de siempre, como si todavía tuviera que tomar la micro. Me quedaba en la cama mirando el techo, sintiendo una mezcla rara entre alivio y vacío.
Ya no tenía que enfrentar miradas incómodas ni auditorías, pero tampoco tenía trabajo. Y eso, para alguien como yo, pesa. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente todo habría cambiado. Si no hubiera prestado mi acceso. Si hubiera denunciado antes. Si hubiera grabado mejor las pruebas. Me hago esas preguntas una y otra vez, como si pudiera reescribir lo que pasó. Pero la verdad es que en ese momento actué como supe, como pude. Con miedo, con dudas, con ingenuidad también. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco puedo decir que fui completamente inocente. No robé nada, eso lo tengo claro. Pero fui descuidado. Confié sin medir las consecuencias. Dejé que la comodidad de la rutina me hiciera bajar la guardia. Y eso, en un lugar donde todo se registra con usuario y contraseña, es grave. Me costó aceptar esa parte. Al principio solo veía la traición de él. Después empecé a ver mi propia responsabilidad en permitirlo. Lo que más me dolió no fue solo perder el trabajo. Fue perder la sensación de seguridad que tenía conmigo mismo. Yo me veía como alguien firme, atento, responsable. Y de pronto me vi dudando de mis decisiones, cuestionando mi criterio. Me preguntaba cómo no vi las señales antes, cómo no me incomodó más esa primera vez que me pidió la clave. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que a veces uno prefiere confiar antes que generar conflicto. Yo elegí evitar un momento incómodo y terminé enfrentando algo mucho peor. También he pensado mucho en él. En si alguna vez sintió culpa. En si alguna vez entendió el daño que me hizo. Hay días en que me lleno de rabia y me imagino confrontándolo otra vez, diciéndole todo lo que me guardé. Otros días simplemente siento cansancio. Como si ya no tuviera energía para odiarlo. Me repito que cada uno carga con lo que hace, aunque nadie más lo vea. He cambiado desde entonces, pero no estoy seguro de si fue para bien. Ahora soy más desconfiado. En mi nuevo trabajo no comparto accesos, no dejo sesiones abiertas, no hago favores que puedan comprometerme. A veces siento que exagero, que estoy a la defensiva todo el tiempo. Pero prefiero eso a volver a sentir esa sensación de estar atrapado por algo que no hice. Hubo un tiempo en que me dio vergüenza contar esta historia. Sentía que quedaba como ingenuo, como débil. Ahora la cuento porque entendí que callarme solo me mantenía atado a lo mismo. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo reconocer lo que sentí, la traición, la culpa, la impotencia, el miedo a quedar marcado. Todavía me pregunto si debí pelear más, si debí exigir que investigaran mejor, si debí quedarme y enfrentar todo hasta el final. Pero también sé que en ese momento estaba agotado. No dormía, no comía bien, vivía en alerta constante. Renunciar fue mi forma de proteger lo poco que me quedaba de estabilidad mental. No fue una victoria, pero tampoco fue una huida cobarde como a veces me digo. Hoy miro hacia atrás y veo a un hombre que quiso hacer las cosas bien, que confió, que se equivocó en cómo manejar esa confianza. Me duele, sí. Pero también me enseñó algo que no aprendí en ningún curso ni en ningún manual, que la responsabilidad no se delega ni por amistad ni por comodidad. Y aunque he avanzado, aunque ya estoy en otra etapa, hay algo que todavía me pesa y que nunca cerré del todo, algo que pasó semanas después de mi renuncia y que terminó de darme una perspectiva distinta de todo lo que creía haber entendido. Semanas después de haber renunciado, cuando recién estaba empezando a acomodarme en otro trabajo más pequeño y tratando de no pensar tanto en lo que había pasado, recibí un mensaje de un excompañero. No era cercano, apenas cruzábamos palabras antes, pero ese día me escribió algo corto: oye, al final pillaron al que estaba sacando cosas. Me quedé mirando el celular un buen rato antes de abrir la conversación completa. Sentí que el corazón me empezó a latir más fuerte. Le pregunté a qué se refería, aunque en el fondo ya lo sabía. Me respondió que después de que yo me fui hicieron una revisión más estricta, pusieron controles nuevos, cambiaron accesos, y a las pocas semanas lo sorprendieron intentando sacar productos escondidos en una mochila. No necesitó decir el nombre. Yo lo supe de inmediato. No sé cómo explicar lo que sentí. No fue alegría. Tampoco fue alivio completo. Fue una mezcla rara, como si algo se confirmara y al mismo tiempo me doliera más. Porque eso significaba que yo no estaba loco.
No estaba exagerando. No había imaginado patrones donde no los había. Todo era real. Y sin embargo, yo ya no estaba ahí. Le pregunté qué había pasado después. Me dijo que lo despidieron de inmediato, que incluso estaban evaluando acciones legales. Nadie mencionó mi nombre en relación con eso. Nadie me llamó para decirme que yo tenía razón. Nadie me ofreció disculpas por haber puesto en duda mi trabajo. Simplemente siguieron adelante. Esa parte me costó digerirla. Porque durante semanas yo cargué con la vergüenza, con la mirada sospechosa, con el peso de la palabra negligencia. Y cuando finalmente salió a la luz lo que estaba pasando, ya no estaba en ese lugar para limpiar mi imagen. A veces pienso que debí esperar un poco más, que si me hubiera quedado quizá todo habría salido distinto. Pero también recuerdo cómo me sentía en ese momento y sé que estaba al límite. No volví a hablar con él. Ni siquiera cuando supe lo que había pasado. Hubo un instante en que pensé en escribirle, en decirle que al final la verdad salió sola. Pero después me pregunté para qué. No iba a cambiar nada. Lo que se rompió ya estaba roto. Y no era solo la confianza en él, era algo dentro de mí. Con el tiempo entendí que la vida no siempre da cierres perfectos. A veces la justicia llega tarde o llega en silencio. A veces uno paga consecuencias por decisiones que no tuvieron mala intención, pero que igual fueron errores. Yo pagué por confiar de más. Él pagó por aprovecharse de eso. Cada uno cargó con lo suyo. Hoy estoy en otro trabajo. No es mejor ni peor, es diferente. Hago lo mío, cumplo mi horario y me voy. No mezclo demasiado lo personal con lo laboral. Aprendí a poner límites aunque incomoden. Si alguien me pide algo que puede comprometerme, digo que no, aunque me miren raro. No quiero volver a sentir esa sensación de estar atrapado por algo que no hice. A veces, cuando paso cerca de la antigua bodega, me vienen recuerdos. No de los últimos días, sino de los primeros años, cuando me sentía orgulloso de mi puesto. Y me da una nostalgia extraña. Porque no todo fue malo. Pero esa historia marcó un antes y un después en cómo veo el trabajo y la confianza. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé si debía pelear más o irme antes. Lo único que sé es que hice lo que pude con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Me equivoqué en confiar sin límites, pero también fui honesto hasta el final. Si algo me quedó de todo esto es que la reputación se construye lento y se puede poner en riesgo en segundos. Y que a veces, aunque la verdad salga a la luz, uno ya tuvo que caminar solo el tramo más oscuro. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con eso, aceptar que no siempre voy a tener el cierre que quiero, y seguir adelante con la tranquilidad de que, al final del día, yo sé quién soy y lo que hice y lo que nunca hice.